Dios te bendiga. Mi nombre es el pastor Iván Aragonés y vengo a traer hoy una exhortación muy bonita por medio de la palabra del Señor, donde nos exhorta en el capítulo 5 de Efesios a cómo andar en amor, en realidad, y cómo andar en la luz. Eh, Cuando hablamos estos términos, en realidad nosotros lo primero que tenemos que entender es que nosotros, una vez hemos sido llamados y elegidos por el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Y no solamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de uno, sino que viene vienen a restaurar todo, viene a regenerar todo lo que está dañado. El Espíritu Santo comienza a crear en nosotros esa santidad que nosotros necesitamos para que podamos ser limpios delante de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que nos justifica, el Espíritu Santo hace que estemos limpios y nos justifica delante de Dios, nos ayuda a poder entender de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y nos enseña sobre todo a vivir de una manera, en realidad, una manera digna del llamamiento de este nuevo nacimiento. Por tal razón, dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Efesios, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Primero que nada, Jesucristo está estableciendo que nosotros somos hijos de Él. No todo el mundo es hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, Él tuvo que seleccionarnos, y a Él seleccionarnos y provocar en nosotros un nuevo nacimiento, nuestra conducta cambia. O sea, dentro de nuestra concupiscencia, eh, traza el término de que todavía hay unas cosas dentro de nosotros que el Espíritu Santo comienza a poner en orden. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace pensar mal, nos hace hablar distinto o diferente, pero el Espíritu Santo comienza a restaurar poco a poco, santificarnos por su palabra. Entonces comienza esta advertencia diciendo que debemos ser imitadores como hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener una conducta que las personas de afuera deben ver, deben en realidad observar y ver de que nosotros en realidad hemos nacido de nuevo. Y eso, quien hace esos cambios es el Espíritu Santo, pero nosotros somos reflejos de lo que el Espíritu Santo está haciendo con nuestras vidas. Y aquí en la carta habla cuando una persona no es regenerada y una persona lamentablemente no es llamada hija de Dios. Mira lo que acontece. En el capítulo 3 dice: pero la fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truberencias, que no convienen, así antes bien con acción de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. ¿Por qué no tienen herencia en el reino de Dios los que practican este pecado de lo que es la fornicación, ¿verdad? Los que son los ávaros, los idólatras, los inmundos? No tienen herencia porque no han sido elegidos ni llamados y son practicantes activos de este pecado. Son personas que por su naturaleza pecaminosa, no regenerada, son personas que esto reina en ellos. Ese pecado reina en ellos. Ese pecado en realidad viene siendo su Señor. Por eso se convierte en idolatría. Pero la palabra aquí comienza diciendo: sed pues imitadores de Dios
como hijos. Y un hijo no tiene conversaciones de esta índole, nos enseña a no tener conversaciones de esta índole con los inconversos. Nosotros no podemos, mucho menos de alguna forma, sentir el anhelo de ser practicante de estas cosas. En nuestra humanidad el pecado trata de alguna forma querer que nosotros caigamos en eso. Pero la regeneración que provoca el Espíritu Santo nos hace repudiar eso. Y por eso es que dice, ni aun se nombre entre vosotros. O sea, eso, que eso no sea ni tema de discusión entre nosotros. Porque nuestro nuevo nacimiento nos ha expulsado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Y sabremos que tenemos personas que tienen conversaciones que son vergonzosas, conversaciones que no son dignas de que nosotros estemos hablando de eso. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos nueva criatura, ahora en realidad nosotros somos personas que estamos siendo santificadas por el Espíritu Santo. Y estas personas que lamentablemente no han nacido de nuevo y son practicantes de estos pecados, no pueden heredar el reino de los cielos. Pero usted y yo no somos perfectos, no merecemos esto. Nosotros hemos sido salvos por gracia, por misericordia, y ya nosotros somos llamados hijos de Dios. Y esta exhortación es para cada uno de nosotros, para los que somos hijos de Dios, que nosotros nos apartemos de esas conversaciones, que nos apartemos de estas personas que son indecentes y que nos ayuden, que lo que hacen es desfavorecer la gracia. Y nosotros debemos comportarnos, tener una postura de imitar a Jesucristo, de imitar sus enseñanzas. Y eso lo podemos hacer y tenemos la gracia para hacerlo porque el Espíritu Santo está en nosotros, que nos dirige por su palabra y su revelación. Dios es maravilloso. Por tal razón dice, porque en otros tiempos eras tiniebla. Antes éramos tinieblas, pero ya no somos tinieblas. Ahora los que están en tinieblas son los que practican este pecado. Son los que no han sido nacidos de nuevo. Porque una persona con un nuevo nacimiento no anhela vivir en este pecado. Pero aquí lo establece, porque en otros tiempos eras tinieblas, mas ahora somos luz. Y el Señor anda como, ¿verdad? Y somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ves? Que la exhortación es que las personas cuando nos vean sepan que nuestro nuevo nacimiento nos hace reflejar esa santidad. Nosotros no lo practicamos para ser salvos. Por la cual nosotros somos salvos es que nosotros no hacemos esto, porque esta es la señal de salvación, que una persona una vez es salva no practica este pecado, porque el Espíritu Santo lo redarguye, lo hace sentir mal para que no ceda a esto. Y nos da la exhortación que somos luz y debemos andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad. Porque el futuro del Espíritu es justicia y es verdad. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Usted me dirá, yo puedo caer en esta práctica. En un momento dado una persona así puede caer en esa práctica, pero dice la Biblia que nosotros debemos arrepentirnos y nosotros debemos levantarnos, pedirle perdón al Señor. Jesucristo intercede por nosotros a Dios Padre como abogado. Si nos caemos, Él nos restaura, pero nosotros debemos tener la actitud de pedirle perdón, porque eso no debe ser nuestra práctica, porque nosotros somos hijos de luz, ya no practicamos las tinieblas. Por tal razón, si un nuevo nacido en Cristo tiene una recaída, nosotros tenemos el derecho como hermanos de levantarlo, restaurarlos con amor, considerándonos nosotros mismos. Pero el que no es de Dios, no ha nacido de Dios y practica esto, a él no tiene perdón. Como único
tiene perdón es que Dios provoque en él un nuevo nacimiento, que el llamamiento de Dios cause en él un llamamiento irresistible para que la persona se pueda levantar, pedir perdón y seguir hacia adelante. La única diferencia es que si por error alguno de nosotros cae delante de estos pecados, nosotros podemos pedir perdón, restaurarnos y apartarnos completamente de esos pecados. Pero cuando una persona practica esto y no es nacido de Dios, no va a heredar el reino de los cielos. Porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros no podemos ser ni partícipes de las conversaciones de ellos. Es vergonzoso delante de Dios. A lo bueno tenemos que llamar bueno y a lo malo decirle malo también. Y nuestra actitud y nuestro reflejo debemos andar como hijos de luz. Debemos dar buen testimonio. Claro que lo provoca el Espíritu Santo, pero en nuestra humanidad nosotros tenemos que trabajar en estas buenas obras, no para ganarnos la salvación ni para santificarnos, obviamente, porque es que esa es la señal de una persona que ya está salva, que no practica estos pecados. Y si cayera, tiene la oportunidad de levantarse, pedir perdón en el Señor y Dios lo restaura y Dios los perdona. Pero una persona que no es nacida de nuevo no tiene ni fe ni esperanza para levantarse, y esos pecados van a ser vidas para ellos, y literalmente yo le diría, esos pecados serían muerte para cada uno de ellos. Mas todas las cosas, cuando son puestas a evidencia a la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso dice la palabra: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y dice: y no embriaguéis con vino, con el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Yo no me puedo llenar por el Espíritu Santo por mí mismo. El Espíritu Santo me llena a mí. Él es el que provoca la acción de tener esa llenura cuando me regenera, me restaura y me levanta. Yo no lo puedo hacer por mí mismo porque yo estoy en una depravación total. Yo no tengo la capacidad ni tengo el libre albedrío para levantarme por mis propias fuerzas. El Espíritu Santo es el que me levanta y me hace entrar como hijo de luz y me hace levantar y me restaura, y ya esto provoca que yo no practique ninguno de los pecados. Nosotros vamos a heredar el reino de los cielos porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido seleccionados por Dios. Pero los que practican este pecado y Dios no los ha elegido para salvación, estas personas tienen una condenación. No van a heredar la vida eterna. Usted y yo sí la vamos a heredar si tenemos al Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y si caímos, tenemos el derecho de levantarnos, pedirle perdón al Señor y empezar a caminar de una manera digna, que el Señor se sienta orgulloso de cada uno de nosotros. No lo hacemos por obra para que nadie se gloríe, pero lo hacemos porque es el resultado de nuestro nuevo nacimiento. Medita en eso. Dios te bendiga.